Hola y bienvenido. Este es el octavo video de la serie Primeros Pasos en Programación. Mi nombre es Marcos Jara y hoy estaremos desarrollando las colecciones en Java. Muy bien, estaremos hablando de dos tipos de colecciones. Uno es el array o arreglo, lo que generalmente también solemos llamar en el lenguaje de programación como arrays estáticos, ¿ok? O arreglos, los cuales pueden ser de dos tipos, los unidimensionales y los bidimensionales. Estaremos viendo cómo declarar esas variables porque los arrays o los arreglos también son variables. La diferencia entre los arreglos y las variables está en que una variable puede almacenar un solo valor. Ya los arreglos o las colecciones en Java pueden almacenar un conjunto de valores o una serie de valores a través de la cual yo puedo acceder mediante su índice, ¿ok? Y cada uno de esos objetos que se encuentran dentro del array son denominados de elementos. Entonces en Java tenemos dos tipos grandes de colecciones. Uno es el array estático y otro es el array dinámico, ¿ok? Entonces ya tengo aquí preparado mi código de programación y te voy a mostrar cómo crear, por ejemplo, un array estático o un arreglo. Vamos a empezar con la parte de los arreglos. Arreglos estáticos, ¿ok? ¿Por qué decimos que un arreglo es estático? Porque su tamaño va a estar definido desde el primer momento de su creación. Es decir, cuando yo declaro el array o la variable array, yo ya debo especificar de qué tamaño va a ser sus elementos, cuántos elementos van a caber dentro. Entonces, supongamos que yo quiera crear un array aquí del tipo int, ¿verdad? Entonces, la forma de declarar un array es colocar el tipo de dato primero, luego se coloca sería el corchete, este corchete que tengo acá, y luego el nombre de la variable. Vamos a suponer números pares. Y luego, para, digamos, continuar con la declaración, tengo que hacer new int. Así. Afuera. Y aquí debo especificar su tamaño. Vamos a suponer 10. Entonces, podés darte cuenta que hay una leve diferencia entre la definición de una variable común y una definición de una variable del tipo array o del tipo arreglo estático. Si yo, por ejemplo, defino una variable, la forma de definir sería solamente así, contador igual a 0. Es decir, yo le escribo primero el tipo de dato, luego el nombre de la variable y directamente después va el valor. Sin embargo, cuando yo estoy definiendo un array de entero, o sea que un conjunto de datos, pero que van a ser todos del tipo array, yo tengo que especificar de la siguiente manera. Primero el tipo de dato, luego se utiliza las llaves, o mejor dicho, el corchete abierto y cerrado. Esto puede estar en cualquier parte, ¿sí? Puede estar aquí o puede estar aquí. Eso es independiente. Muchos prefieren hacer así, colocar junto con el nombre de la variable, y otros utilizan así directamente después del tipo de dato. O sea que el orden, si va como sufijo o va como prefijo del nombre de la variable, no importa tanto. Ahora, lo que no podés hacer es colocar antes. ¿Ok? Aquí no, eso no podés hacer, porque ahí vos no estás especificando primero el tipo de datos. Entonces yo le voy a dejar acá, de manera a establecer como un padrón eso. Y luego lo que yo tengo que hacer es utilizar el operador new. Luego va otra vez el tipo de datos y entre corchetes nuevamente va la cantidad de elementos que va a poder almacenar ese array. Entonces, ¿cómo yo cargo valores en el array? Yo puedo cargar a través de comandos directos. Por ejemplo, números pares, y ahí le especifico directamente ya en qué posición del array quiero cargar el valor que estoy queriendo almacenar. Como se trata de números pares, voy a almacenar todo así. Supongamos que acá va a ser 1, acá va a ser 2, acá va a ser 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer por el momento allí para que ahí con eso ya se pueda entender, ¿sí? Solamente para que se pueda entender. 6, 8, 10,
12 y 14. Ok. Entonces, aquí yo tengo un array definido, un array estático definido que va a ser del tipo entero, donde le digo que su tamaño va a ser de 10. Este tamaño ya no se puede cambiar en el transcurso de la ejecución del programa. Es decir, yo no puedo aumentar ni disminuir su tamaño. Entonces yo almacené aquí en cada posición del array, almacené un valor. Ok, cada valor que va dentro del array entonces viene a ser un elemento del array. Entonces aquí yo tengo que en la posición 0 del array está el valor, el número 2, en la posición 1 del array está el valor número 4 y así sucesivamente hasta el número 6, hasta la posición número 6 donde tengo el valor de 14. Entonces, si yo por ejemplo no cargo todo mi array, los demás digamos espacios van a quedar nulos o vacíos. Ahora, si yo por ejemplo quiero recorrer este array para, digamos, imprimir los valores que tengo adentro, puedo utilizar un bucle o un ciclo de for o while, como el operador, la sentencia de iteración que vimos el día de ayer. Por ejemplo, for, ahí puedo valerme del Eclipse, aquí, de esta función que dice for iterar sobre una matriz. Entonces si yo selecciono for iterar sobre una matriz, automáticamente el Eclipse, vamos a suponer que de acuerdo a las escrituras anteriores o previas que yo venía haciendo, él verifica si hay un array allí en ese bloque de programación, y si hay, entonces él ya me trae ese array para poder ser utilizado allí dentro del for. Y allí puedes ver que el array estático o el arreglo tiene un atributo que es el length. El length vendría a ser el tamaño. O sea, nosotros ahora ya sabemos que es 10. Podemos utilizar directamente acá 10. Pero lo mejor es utilizar siempre el tamaño total del array para que nosotros no tengamos que estar cambiando en dos partes siempre cuando vamos a modificar el tamaño del array. Entonces eso es lo que hace el length, me recupera a mí el tamaño que tiene el array, que sabemos ahora que es 10. Ok, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a imprimir el valor del arreglo. Entonces voy a hacer siso y voy a imprimir números pares. Y aquí voy a utilizar el índice o i que tengo aquí, que está siendo iterado en este momento y cuyo valor inicial es 0 y va a ir hasta el 9. Porque él va a ir solamente, supongamos que aquí tiene 10 como tamaño total. Entonces él va a ir hasta un número menor porque él dice i menor a 10. Entonces va a ir hasta el 9. Entonces yo voy a colocar aquí el i, el índice, y ahí voy a imprimir. Ok, si yo le doy imprimir, o sea, mejor dicho, ejecutar. Ahí podemos ver que imprime el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14. Y para los tres últimos números, para los tres últimos elementos que yo no seteé, porque a mí me falta setear aquí o inicializar aquí la posición 7, la posición 8 y la posición 9. ¿Ok? Entonces para esos valores, como yo estoy utilizando un tipo de dato integer, entonces el valor va a ser por defecto va a ser 0. El valor por defecto va a ser 0. Ahora, una cosa muy importante a tener en cuenta en el lenguaje de programación de Java es que los arrays y los elementos, ya sean de arrays estáticos o dinámicos, los elementos siempre empiezan en la posición 0. Siempre en la posición 0. Existen algunos lenguajes de programación cuyo array se tiene que empezar a recorrer desde la posición 1. Pero en Java siempre se inicia de la posición 0. Por eso aquí yo, cuando seteé el primer valor del array, el primer elemento del array, la posición que yo seteé fue el valor 0. Ok, entonces 0 vendría a ser mi índice inicial y 9 vendría a ser mi índice final. Voy a cargar todo aquí. 6, 7, 8, 9. Acá serían 7, 8 y 9. Entonces aquí tendríamos 16, 18 y 20. Ok, entonces si yo tengo un tamaño de array de 10 posiciones o de 10 elementos, entonces su índice va a ir desde el 0 hasta el 9. Ok, desde el 0 hasta el 9. Entonces 0 es la primera posición, 1 es la segunda posición, 2 es la tercera posición y el 9 vendría a ser la décima posición. Ok, generalmente los que inician en la programación en Java suelen tener bastante problemas con esto, pero hay una realidad también de que la mayoría de los lenguajes de programación hoy en día, digamos que incorporan este mecanismo de funcionamiento. O sea, todo índice siempre empieza en 0.
Eso es muy importante para muchas de las otras cosas que vamos a estar viendo también. Muy bien, ahí puedo ejecutar de vuelta. Y ahí ya tengo mis valores. Ahora, hay una forma muy interesante de inicializar los elementos de un array también en el momento que ya se está declarando, que sería de esta manera. Si yo, por ejemplo, tengo un tipo doble, vamos a poner números fraccionarios, va a ser igual a new, o sea, acá mismo. Si yo, por ejemplo, yo ya quiero asignar un valor aquí cuando yo estoy declarando la variable y evitar esto de tener que cargar posición por posición, yo puedo hacer así, abrir llave aquí y cerrar llave. Y los valores le añado aquí adentro mismo, por ejemplo, 4.0. Ok, aquí, me faltó el corchete para indicar que es un array. Entonces, acá la diferencia es que aquí, en esta segunda forma, yo estoy creando un array nuevo. Ok, el tipo de datos es lo de menos, ¿sí? Pero yo al momento que estoy creando, yo ya estoy cargando los valores en el array. O sea, como son valores, siempre estamos hablando de arrays o arreglos estáticos. Entonces, se trata de valores que yo ya conozco en el momento de la creación. Por eso es que utilizo el estático. Si yo, por ejemplo, tuviera vamos a poner un byte, solamente para mostrarte la diferencia. Byte, número pequeño, es igual a... Allí abro llave y cierro llave y ahí le coloco 2,4, o sea, 2,3,4. Y ahí él va a imprimir esos valores también cuando yo le dé el imprimir. Lo importante aquí es que vos entiendas esta estructura básica, ¿sí? No te preocupes si todavía no te queda bien claro, porque cuando hagamos los ejercicios de lógica general vamos a practicar mucho con esto. Entonces se nos va a fijar mejor cuando estemos haciendo los ejercicios. Eso es en cuanto al array unidimensional. Luego tenemos también los arrays que son bidimensionales. Entonces eso voy a hacerlo en otro programa para no complicarnos con este que tenemos aquí. Entonces aquí sería un array unidimensional, bidimensional sería un array que tiene ya, digamos, 2 o más dimensiones. Entonces la forma de crearlo sería de la siguiente manera. Yo, por ejemplo, tengo aquí un int. Y antes yo hacía solamente así una vez el corchete. Ahora yo tengo que hacer 2 veces el corchete, así. Con eso yo ya estoy creando un array bidimensional. Ahí le coloco acá una matriz, o sea, como el nombre de la variable puede ser una matriz. Y aquí yo puedo hacer de dos formas. La primera de ellas es new, el tipo de dato, y especificar el valor para la primera matriz y el valor para la segunda matriz. A ver, por ejemplo, la matriz va a ser de 10 por 2. Ahí, 10 por 2. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que va a haber una matriz que va a tener 10 elementos, 10 así, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. Y después cada uno de esos elementos va a tener otra vez dos posiciones contiguas. O sea que vamos a disminuir acá para hacer más claro. Voy a colocar 3 por 2. Entonces quiere decir que matriz en la posición 0, 0 va a ser igual a un valor allí. Luego matriz en la posición 1, 0 va a ser otro valor. Y en la o puedo hacer también así, 0, 1. Y luego sería esto mismo, pero ya en la posición 1, posición 1. Luego sería, esto sería posición 0, 1, esto sería posición 2, posición 2. Ahí estoy, ahí digamos que estoy llenando todo mi arreglo. O sea que aquí tengo una matriz de la posición 0 va a ser 0, 0 va a ser 1. Ok. Esto vendría más o menos a organizarse de esta manera en una memoria. Por ejemplo, aquí sería posición 0, 0 sería 1. Ok, posición 0, 0 sería 1. Posición 0, 1. 0, 1 sería 2. Posición 1, 0 sería 1 otra vez. Entonces aquí sería 1 otra vez. Y posición 1, 1, 1 sería 2.
Y luego tenemos la posición 2, 0. Posición 2, 0 sería 1. Y posición 2, 1 sería 2. Entonces este sería mi array bidimensional o mi matriz. Lo que es lo mismo, matriz o array bidimensional. Ahora, ¿cómo yo haría para recorrer, digamos, estos elementos e imprimirlos todos de una vez? Bueno, si yo tengo un array bidimensional, quiere decir que yo tengo dos índices de posiciones que tengo que recorrer. Entonces yo estaría haciendo un for para el primer índice. Acá vamos a hacer sobre la matriz. Entonces el primer for recorrería sobre la matriz en la posición, en esta posición, la posición 3. O sea, si yo le digo matriz.length, el tamaño de la primera dimensión de la matriz es 3. Ok. Entonces yo voy a hacer siso. No, tengo que recorrer ahora la otra dimensión, que sería for otra vez sobre la matriz. Y ahí ya sería j. Ok. Me crea otra variable para no confundirme con la variable que tengo allí arriba, que es la i. Ahora, para recorrer la matriz en la segunda dimensión, yo tomo la segunda dimensión, que es la i, y voy recorriendo su length. Entonces, acá sí puedo imprimir siso. Y acá le digo posición. Vamos a imprimir todo el mensaje para que podamos saber. Posición más i más j más es igual a matriz en la posición ij. Ok. Matriz en la posición ij. Ten en cuenta que si yo, por ejemplo, hago lo contrario, aquí coloco la j antes y después coloco la i, después me va a dar un error porque yo tengo que utilizar el índice del cual yo estoy recorriendo el array. ¿Ok? Entonces el primer índice siempre es el que le corresponde a la primera dimensión. Al 3 sería en este caso. Entonces este tiene que ir del 0 al 2. Y este tiene que ir del 0 al 1. Porque solamente hay dos posiciones. Si yo le doy imprimir, ahí está. Posición 0, 0 es igual a 1. Posición 0, 1 es igual a 2. Posición 1, 0 es igual a 1. Y posición 1, 1 es igual a 2. Es lo mismo que lo que acabamos de hacer acá arriba. Lo mismo que acabamos de cargar acá arriba. Acá inclusive para hacer un poco diferente podríamos colocar números correlativos. 5 y 6. Y allí le doy de vuelta a imprimir. Y ahí podemos ver que los valores son los mismos. Ahí le dejo un espacio y ahí para que quede bien pegadito, por decir así. Los arrays bidimensionales también se pueden inicializar sus elementos en el momento de su declaración. ¿Cómo sería eso? Si yo, por ejemplo, tengo este mismo array que yo tengo aquí, pero lo tengo con otro nombre. Vamos a suponer que matriz 2. Entonces yo aquí, cuando yo defino, yo ya puedo utilizar nuevamente la llave aquí para definir. Ahí le doy llave abierto y cerrado y cierro el bloque para terminar. Entonces yo le digo, este sería para mi primera dimensión. Ahora para mi segunda dimensión tengo que hacer otra vez así. Ahí. Y ahí le digo, vamos a suponer que aquí quisiera cargar el mismo valor que tengo allá. Entonces va a ser 1,2, 3,4, 5,6. Ahí está. Fíjate cómo se va definiendo. Matriz 2 dice, crea un array bidimensional y aquí las posiciones yo voy a ir haciendo directamente, o sea, de manera dinámica, pero en el momento de la declaración, en el momento en el cual yo estoy declarando. Entonces va a ser posición 0, posición 1, posición 0, posición 1,
posición 0. O sea que este sería posición 0, 0. Este sería posición 0, 1. Este sería posición 1, 0. Y este sería posición 1, 1. Este sería posición 0, 2, 0, perdón, 2, 1, 2, 0. Y este sería posición 2, 1. Sería, para que quede más organizado, puedes hacer así. Ahí queda más entendible también. Ahí. Así. Entonces, esta sería la otra forma de crear ya, digamos, el array o el arreglo ya, inicializando los valores de cada elemento del array. Que sería lo mismo que acabé de hacer acá. Te vuelvo a repetir, si no te hace mucho sentido todavía esto que te estoy mostrando, no te preocupes, no te preocupes. Por el momento simplemente escucha, observa, y si quieres ir practicando igual, porque más adelante vas a ver que con los ejercicios que vayamos a hacer, en donde yo voy a proponer algunos enunciados y donde nosotros vamos a tener que desarrollar con nuestra inteligencia la solución para ese problema que es planteado en ese ejercitario. Entonces ahí vamos a utilizar array y ahí digamos que todo esto va a tener más sentido. Entonces no te preocupes por ahora todavía si no te queda muy claro el concepto. Esto es en cuanto a array o arreglos estáticos. Dijimos que un arreglo es estático cuando un arreglo, digamos, cuando su tamaño es conocido. O sea que en el momento de su creación, es decir, nosotros creamos el array y cuando ya creamos, especificamos en él de qué tamaño va a ser. Incluso si conocemos los valores ya podemos cargar los valores también adentro. Ahora, los arrays dinámicos, que en este caso ya no se le llama de arrays dinámicos, sino que se le llaman, mejor dicho, de colecciones en Java, nos proporcionan mayor funcionalidad en cuanto a aplicaciones que vamos a desarrollar. Y para utilizar los arrays existen una serie de conceptos adicionales sobre programación orientada a objetos que tienes que saber. Por eso yo en este video solamente te voy a mostrar uno o dos arrays dinámicos que son los que más comúnmente se utilizan. Entonces, para el caso de los arrays dinámicos, tenemos que hacer uso de las interfaces y de las clases de implementación. Esto ya sería arrays dinámicos. Entonces, los arrays dinámicos, por ejemplo, uno de los arrays dinámicos que son más utilizados es el que utiliza la interfaz list. Ok, list, yo le voy a llamar lista. Y su implementación se hace de esta manera: new array list. Y ahí le doy control. Y ahí. Aquí, por ejemplo, el list hace parte de un paquete de Java útil. Que para que él me deje de dar ese error de compilación que estaba marcando aquí con un color rojo, yo tengo que darle un control barra espaciadora. Y ahí tengo que importar este que dice list Java útil. Ok, list Java útil. Entonces aquí donde dice E vendría a ser el tipo de datos genérico. Ahí donde dice yo tengo que especificar de qué tipo de datos va a ser mi lista. Al igual que lo que ya venía haciendo anteriormente con el arreglo estático. Entonces yo le tengo que definir si va a ser un entero, si va a ser un float o si va a ser una string. Tengo que definir eso. Entonces va a ser int y int. O sea que no, aquí en arreglos dinámicos no puedo utilizar tipo nativo. Entonces tiene que ser integer y integer. Y allí justamente la razón del por qué para cada tipo de dato nativo existe también una clase wrapper o envolvente. Porque en el array, por ejemplo, yo no puedo utilizar el tipo nativo. Porque el array, digamos, que tiene una funcionalidad que permite ordenar los elementos de la lista. Y si eso yo lo hago con tipo de dato nativo, no se puede ordenar. Entonces tiene que ser con tipo de dato envolvente o wrapper. Entonces ahí acá yo solamente defino mi array. Yo defino mi array, pero yo no le digo qué tamaño va a tener, porque el tamaño puede ser dinámico. Es decir, puede ser dinámico incluso cuando yo estoy ejecutando el programa. Yo puedo ir agregando elementos en ese array y yo puedo ir disminuyendo elementos de ese array en cualquier momento. Puedo también cambiar los elementos de una determinada posición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cargar un valor aquí,
yo lo tengo que hacer a través de un método que la interfase list me proporciona, que es el método add. Entonces yo por ejemplo acá le digo lista, que es el nombre de mi variable, punto add, y ahí cargo el valor que quiero almacenar. Entonces almaceno en la primera posición el valor 10, y así, por ejemplo, 20, 30, 40 y 50. Aquí por ejemplo no es tan importante la posición, porque yo voy cargando y voy eliminando elementos de manera dinámica. Entonces el índice, podemos decir que el índice no me ayuda tanto, a no ser que yo vaya a querer recorrer ese array. Aquí por ejemplo yo cargué en la posición 0, yo cargué el 10, ¿verdad? Después yo cargué, encima de él cargué el 20. Claro que como yo lo único que tenía cargado antes era el 10 en la posición 0, ahora yo sé que yo estoy cargando en la posición 2, ¿verdad? Pero yo no puedo decirle específicamente, por ejemplo, colocar en la posición 3 un elemento, porque todo viene a ser dinámico. Entonces yo cargué acá 5 elementos del tipo entero en las posiciones de esta lista que tenemos aquí. Yo voy a estar creando otro video, digamos, bien específico, bien exclusivo de lo que son las colecciones en Java, para que quede más claro todo lo que hace parte de esta conceptualización, porque son varias las clases que se pueden utilizar y varias las formas que se pueden implementar. Por ahora, solamente esto que te estoy mostrando es para que podamos hacer después los ejercicios de lógica general. Pero la parte de colecciones tiene una explicación mucho más profunda, y que me interesaría hacerte tal vez en otro video, o tal vez en una live que vaya a hacer en algún momento, en algún ciclo de vida del código. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le doy for para recorrer, a ver, aquí puedo utilizar el for, puede ser este, ok, y aquí yo voy a hacer, en vez de utilizar este arglen, ok, yo voy a utilizar lista. Y las colecciones dinámicas en Java tienen un método que se llama size, que me devuelve el tamaño de la lista o de la colección. Entonces ahí escribo size, y ahí vas a ver que él es un método porque él tiene un paréntesis abierto y cerrado, ok, paréntesis abierto y cerrado. Y allí yo puedo obtener el valor, vamos a suponer integer elemento. Para obtener el elemento de una posición de una colección dinámica se hace así: lista.get, y se le pasa el índice, que en este caso vendría a ser el i que va a recorrer desde el 0 hasta el tamaño del array, que sería en este caso 5. O sea, va a recorrer del 0 al 4, porque 5 elementos tenemos en nuestro array. Ahí tomo el valor y después imprimo. Ok, vamos a escribir acá posición más i más de la lista es igual a elemento. Posición i de la lista es igual a elemento. Entonces guardo esto y le doy ejecutar, y me imprime que la posición 0 de la lista vale 10, 20, 30, 40, y la posición 4 de la lista vale 50. La ventaja de esto es que a medida que yo vaya creando nuevos elementos utilizando el operador add, mi lista va a ir creciendo. Mi lista va a ir creciendo, o sea que él va creciendo de acuerdo a la cantidad de los elementos que yo le voy cargando adentro. No es que yo tengo que especificarle de antemano de cuántos elementos va a ser la lista. Así como yo puedo crear elementos, yo también puedo eliminar, pero al eliminar todas mis posiciones se reorganizan. Vamos a suponer que yo aquí, antes de imprimir, elimine el 20. Acá, lista.remove, elimine el índice, vendría a ser el índice de la posición del elemento que quiero eliminar. Voy a eliminar el 20. Si es el 20, voy a eliminar esta es la posición 0, esta es la posición 1. Entonces vendría a ser remove el de la posición 1. Y ahí vas a ver que, como es dinámico, justamente por eso es dinámico, yo ejecuto y vas a ver que ahora
el orden se reorganizó. O sea que el 10, yo cargué aquí el 10 en la posición 0. Eso permanece igual. Después yo cargué el 20 en la posición 1. Pero antes de imprimir yo eliminé esa posición 1. Entonces el 20 que estaba antes en la posición 1, al eliminarse, se reorganizaron toditas las posiciones. Y como se eliminó el 20, entonces el 30 pasó a tomar la posición que antes era del 20. O sea que aquí lo que tenés que tener en cuenta es que no podés contar mucho en el índice cuando estamos trabajando con arrays dinámicos, pues el índice va a variar dependiendo de los objetos que son agregados o son quitados de esa colección. Y además de eso, las colecciones en Java nos proporcionan una serie de otras así funciones a través de sus métodos para comparar, para quitar, para varias. Por ejemplo, aquí basta con que hagamos lista punto y vas a poder ver todo lo que podemos obtener de él. Entonces sería más o menos así. Esto que está aquí lo voy a dejar por aquí porque después tenemos, a ver, ¿qué más tenemos en nuestro índice? Tenemos declaración de array, tamaño de array, recorrido de array, eso ya vimos. Los arrays dinámicos pueden ser del tipo set, del tipo list y del tipo map, ¿ok? El que nosotros acabamos de ver es el list, pero el list, así como el set y así como el map, tienen varias implementaciones. ¿Qué significa eso? Que yo el list puedo crear de diferentes formas. Existen al menos 3 tipos de objetos list que yo puedo crear con esta interfase list que yo tengo aquí. Porque todo se proporciona de acuerdo a lo que yo vaya a necesitar dentro de la programación. Entonces el set y el list vienen a ser prácticamente la misma cosa, con la diferencia de que el set no permite valores duplicados. Recuerda que yo estaré realizando un video solamente para hablar de las colecciones en Java. Ok, entonces este video que estás viendo ahora es más para acompañar nuestro curso y que nos servirá para poder desarrollar posteriormente los ejercicios. Entonces, de cada uno de estos 3 elementos yo voy a estar hablando posteriormente. Y si te interesa, desde ya escribirme en los comentarios para que pueda hacer lo más rápido posible esos videos, porque estos arrays son muy utilizados y así lo hago cuanto antes. Entonces eso es todo por hoy. Espero que este video te haya servido en algo y comenta, comparte, así también suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.